Bien, bienvenidos todos a este tercer taller de transferencia de experiencias y conocimientos entre asistentes de lengua española en Francia. En este evento están participando ex asistentes compartiendo su experiencia, la experiencia que acumularon en Francia mientras laboraban en escuelas públicas francesas. Y también están participando aquellos que han sido seleccionados para un nuevo periodo para realizar justamente la labor de asistentes de lengua entre octubre de este año y abril del 2025. Y también están participando personas que sin ser seleccionadas como asistentes de lengua, pues les interesa el tema, quieren saber de qué se trata y por eso están aquí. ¿Vale? Cabe señalar que este es un evento organizado por el Programa de Formación de Profesores de Español para Extranjeros de la Asociación Cultural El Tulipán, que funciona desde Perú, con la ayuda y el auspicio del Programa de Asistentes de Lengua de France Educación Internacional, también con el apoyo del Instituto Francés en Chile y con el apoyo de la Asociación Internacional de Asistentes de Lengua. ¿Vale? Entonces les damos la bienvenida. Hoy tenemos el placer de contar con Marjorie Nolasco de Honduras, que nos va a compartir su experiencia en Francia, cómo es que ella desempeñó su labor de asistente de español allá, y va a tocar de manera específica la enseñanza del español en college y lycée. Entonces, Marjorie, muchas gracias por estar aquí, compartir tu experiencia, dedicarnos una parte de tu sábado. Te cedo la palabra para que empieces con tu presentación. Y a los que están escuchándonos, por favor, recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat mientras Marjorie va exponiendo y luego ella me dará paso para responder algunas de las dudas, ¿vale? Entonces, empezamos, chicos, disfruten el taller. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde están conectados. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y compartir un poco del aprendizaje, de toda la experiencia que me ha dejado este programa, porque fui asistente durante 2 años consecutivos con el programa. En un primer lugar fui asistente en la Academia de Poitiers y este año estuve como asistente en la Academia de Orléans-Tours. Entonces, para mí será un honor poder responder a sus inquietudes, poder ayudarles, y espero que esta formación y todas las sesiones que se están realizando con la institución puedan ser de mucho provecho para ustedes. Así que, chicos, desde ya les invito que si tienen dudas, no duden en dejarlas en el chat y que puedan también participar, que esta sesión sea también como un conversatorio, porque la idea es que ustedes puedan aprender. Precisamente voy a estar hablando de lo que es la enseñanza del español en college, que es colegio, y lycée, que sería en liceo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. No sé si todos pueden ver, me dan una señal por ahí. Si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Muy Sí, bien, sí, muy bien. gracias. Entonces, chicos, el día de hoy, más precisamente, estamos en la sesión número 3. Tengo entendido de que ya pudieron tener 2 sesiones y hoy voy a hablar sobre el español en la educación secundaria, cómo se desarrolla, cómo es la función de un asistente, qué vamos a hacer. Creo que es una pregunta que siempre nos hacemos cuando recibimos la noticia: ha sido seleccionado como asistente, y luego decimos, ¿qué voy a hacer? O cómo voy a abordar mis clases, qué voy a proponer. Entonces, para ello, yo tengo una serie de objetivos para que podamos estar un poco más claros, y lo que voy a abordar en esta sesión será para descubrir las características del español en la materia escolar, cómo se enseña, cuántas horas, por ejemplo. Y luego tenemos un segundo objetivo, que es conocer los ejes temáticos para elaborar las secuencias.
decir las temáticas, cómo se aborda o qué temas se enseñan en la educación pública aquí en Francia. Y de esta forma ustedes ya van a tener ideas para que puedan prever también ciertos recursos o materiales desde sus países y puedan también ir pensando, esto me puede servir para una clase. Y así me lo llevo a la maleta si cabe o si no es muy pesado. Y también quiero proponer, como mi último objetivo en esta sesión será proponer actividades, o mejor dicho, ideas de actividades o material práctico dentro de, para las clases que siento que esto es como muy importante tener una idea cómo abordar la producción oral, que es nuestro objetivo como asistentes, es ayudar a los jóvenes, a los estudiantes a desarrollar las competencias lingüísticas al momento de interactuar, hablar, que ellos pierdan el miedo, porque, bueno, poco a poco iré abordando más a detalle cómo son los chicos. Entonces, quisiera tener también participación de ustedes, chicos, y quiero saber si tienen experiencia como docentes, es decir, si han trabajado en la enseñanza. ¿Alguien por acá? Pueden abrir su micrófono o pueden dejarlo en el chat. Ok. Sebastián dice sí. Luis, sí. Camilo, sí. ¿Pueden decirme también de qué países son para así tener una idea más precisa? Si todos son de Perú o también hay de Honduras, México, España, muy bien. Colombia, genial. Bueno, genial, me parece que muy bien, perfecto. México, Guatemala, Perú, genial. Chicos, ¿y también han tenido la oportunidad de trabajar como profesores de lengua extranjera, enseñando, o sea, inglés, francés, español? ¿Pueden decir qué idioma han enseñado? Ok, en Colombia dicen es necesario que tú seas profesor para ser asistente. Sí, claro, Camilo, inglés, francés. Inglés, francés, perfecto. Esto es muy importante, chicos, porque, bueno, si ya tenemos conocimientos previos sobre la enseñanza, sobre la educación, pienso que eh, ya nos permite desenvolvernos de una forma mejor o no mejor. Pienso que nos da un poquito más de confianza, pero también para aquellas personas que no tienen o que será su primera experiencia, no tengan miedo porque ser asistente les va a permitir tener una primera aventura, por decir así, y lo mejor es que van a estar acompañados. Siempre van a tener un equipo, van a tener profesores quien van a estar guiándoles. Entonces, yo digo que sean profesores o no, siempre es una experiencia que vale la pena vivirla y que no tengan miedo si dicen, bueno, yo tengo otra profesión, así que no pasa nada, porque ser asistentes depende de los países también. Por ejemplo, en Honduras nos dicen sí, hay que tener la profesión de docentes, en Colombia leí también, pero en otros países no. Entonces yo digo, no tengan miedo si dicen, bueno, fui seleccionado, pero no tengo esta profesión. No tengan miedo. Es más, va a ser algo nuevo y pienso que les va a motivar también. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, traductor. Perdón, en Colombia no es obligatorio. Bien, listo, chicos. Entonces, voy a proponerles a que hagamos una pequeña actividad para comenzar dinámicos y vamos a hacer un Kahoot. Entonces, no sé si ven por acá en mi pantalla.
Voy a compartir el enlace para que puedan conectarse. Comparto el enlace. Y- ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Pueden conectarse? Dejo el link por acá. ¿Es necesario el pin? Ok, entonces... Nos pide registrarnos sí, perdón. o iniciar sesión. De repente has mandado el link de, no de Mm, invitación, sino de... Ajá, Voy a dejar de compartir por un momento para poder mandarles el CAUT y así poder ujú. copiar. Normalmente pienso que puede funcionar. Me dicen si es posible. A ver, lo intentamos ahora. Ajá, ahora sí. Sí, a mí también ya me dejó. Muy bien, Perfecto. perfecto. Muy bien, ahora tendrías que compartir tu pantalla, creo. Ahora me dan un momento más porque soy yo la que no me deja. La biblioteca, presentar en vivo. Ok, muy bien, pienso. Entonces vuelvo a compartir. ¿Están conectados, chicos? ¿Sí? Sí, ¿Puedo comenzar? sí, comencemos. Sí, ya nos está corriendo el juego. Ujú. Ah, buena pregunta. ¿Cuántas lenguas extranjeras? Ujú. Ya, ya les está, Nos apareció la primera pregunta sobre cuántas lenguas extranjeras se estudian en el sistema educativo francés. pero no sé, Ujú. creo que tengo un Sí, lo problema tienes con... bloqueado en algún lado, porque yo hace rato estoy Empezar. jugando. No, no sé qué está pasando, pero bueno, le voy a dar a empezar. Ujú. Lo siento, a veces la tecnología es así, es Si un gustas, poco... lanzamos las preguntas de forma oral Sí, sí. y las respondemos en el chat. Entonces, bueno, por ejemplo, tenía como primera pregunta, ¿cuántas lenguas extranjeras se estudian en el sistema educativo? Correcto, normalmente son más de 8 porque, bueno, el programa es muy diverso, muy, trata de darle la oportunidad a muchos países también para que puedan ir, para que puedan las personas ir y compartir las lenguas, porque en el sistema educativo se habla no solo el español, no solo italiano, hay asistentes de ruso, de alemán, de japonés, de chino, de mandarín, hay una gran diversidad, hay asistentes árabes, entonces, en realidad puede que hay más de 8.
Y al final, bueno, es eso lo que también nos aporta el programa, esa diversidad cultural y lingüística. Entonces, chicos, el español se considera como la primera lengua extranjera en las instituciones francesas, en colegio, liceo. Es correcto, es falso, porque la primera lengua obligatoria, ¿saben cuál es? Inglés. El inglés, sí, sí, sí. El inglés es muy importante también aquí en Europa, entonces eh, se considera la primera lengua obligatoria y la segunda lengua va a variar. En este caso puede ser el español, italiano, alemán, dependiendo de las instituciones. Entonces, ¿cuántas horas de español los alumnos estudian en secundaria a la semana? 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Correcto, en realidad sí, son 2 horas a la semana, pero esto va a variar y más adelante les voy a explicar. Pero en general los chicos ya tienen 2 horas de inglés más 2 horas de la segunda lengua, que sería para nosotros el español. Perdón por el... El español es uno de los idiomas más escogidos por los alumnos, los estudiantes. Mm, ¿Qué piensan? ¿Qué me dicen? Yo creo que sí, ¿no? Por la Sí, sí, cercanía con España. correcto. Y también porque al final los chicos dicen que entre el francés y el español, como son lenguas de la misma rama, por decir así, es como un poquito más fácil para ellos, eh, pues, aprenderlo. Entonces, es cada día más atractivo para los estudiantes. Se debe de enseñar únicamente el español peninsular, es decir, el español con el acento, podemos decir un poco de España. No, también aceptan el español que se habla en Latinoamérica. Correcto. También es uno de los objetivos del programa, eh, traer esta riqueza lingüística del español, sus variantes, los diferentes tipos de acentos. Es más, en España también los acentos cambian, entonces eso es lo que hace también rico enseñar el español. Tanto en América Latina como en España, pues hay una riqueza de acentos, entonces esto pues ya le permite al estudiante darse cuenta de que el español eh, no solo es un acento, sino hay una gran gama de diversidad lingüística. Entonces, chicos, con esto vamos a abordar más precisamente nuestro tema. Quería saber cómo andaba y pienso que ya tienen eh, conocimientos que les va a ayudar y espero que con esta introducción al sistema educativo francés puedan pues ser de mucha utilidad. Entonces, ¿cómo se organiza o cómo dicen ustedes, cómo funciona el colegio en Francia? Vamos a comenzar con el colegio. ¿Cómo están divididos los niveles? Cuando los chicos terminan primaria, comienza la primera etapa que es CISIAM.
Son los alumnos que tienen entre 11 años. Y será la primera vez que estos chicos van a tener el primer contacto con la lengua española en muchas veces, porque no en todas las escuelas primarias se enseña el español. Eh, por ejemplo, yo estuve en un pequeño pueblo de Poitiers, muy cerca de Poitiers, y estuve dando clases en 2 colegios, y en los 2 colegios en Sicien era la primera vez que ellos aprendían el español. Por ende, trataba de dar clases más lúdicas. El nivel aquí es debutante. Es decir, es nivel principiante, los chicos no saben, empiezan a aprender la conversación general, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, cosas muy básicas, porque vienen empezando. Y luego tenemos Sanjian. No sé exactamente cómo es la equivalencia en los diferentes países, pero bueno, con la edad pienso que pueden tomar ese referente y ver según en el sistema educativo de cada país, ¿no? Entonces, igual, Sanquien todavía tiene algo tiene un repertorio muy básico, por decir así, pero ya conocen lo esencial, ya conocen la presentación, ya conocen temas de la vida cotidiana y tal vez reducido. Entonces, yo sigo considerando que estos 2 niveles siguen siendo básicos y siguen necesitando clases más dinámicas porque para mí era como trabajar con chicos de primaria. O sea, son chicos competitivos, a ellos les gusta bastante la competencia, no sé por qué, pero eh, trataba de adaptarme también a cómo son ellos, adaptar las clases, adaptar las actividades según las personalidades de los estudiantes. Y ya luego tenemos lo que es quatrième, que tienen 13 años y bueno, ya están en adolescencia, entonces los chicos ya están un poco pues tratando de madurar, pero siguen manteniendo hasta cierto punto la motivación. ¿Por qué digo esto? Porque en 300 ya los chicos están un poco, hay algunos que sí les gusta, hay a otros que tal vez no mucho, entonces están descubriendo qué lengua van a tomar como opción en el liceo. Entonces, estos 2 ciclos, 4e y 3e, los chicos empiezan a reflexionar más en qué opciones o qué optativas, aparte del inglés, porque el inglés lo llevan ya en colegio y lo van a continuar en el liceo. Entonces, siguen reflexionando ellos qué lengua tomo, porque en un instituto pueden haber clases de inglés, español, alemán o italiano. Entonces, en 3e es el ciclo de orientación y ellos empiezan a decidir, por ejemplo, me gusta el español, lo voy a conservar y me voy a inscribir para tener clases de español en segundo. Ok, otro alumno puede decir, no, no me gusta mucho, entonces, bueno, dejo el español hasta aquí y me voy con el alemán. Entonces ya la enseñanza aquí también es un poco más reflexiva, hay mucha reflexión, em, ya se empieza a tratar de desarrollar más el pensamiento crítico, tanto en español como, bueno, en las otras materias. Y luego, en 3e, hay un examen o ellos tienen que validar todos sus conocimientos del colegio y pasan lo que es el examen brevet, que es un diploma. Entonces, en algunas materias, perdón, en algunos casos pueden tener ciertas preguntas sobre el español y la cultura, pero bueno, en mis 2 años de experiencia no fue el caso, pero tengo entendido que a otros compañeros sí. Todo esto depende también del tipo de establecimiento. Y ya luego tenemos lo que es liceo. Entonces, en liceo comienzan
Ya los chicos en segundo, que tienen 15 años, ya son jóvenes que ya saben más o menos qué es lo que quieren. Y ellos siguen manteniendo también la motivación, siguen siendo competitivos. Los alumnos franceses son muy competitivos. A ellos, si hay actividades que les permita ganar puntos o les permita ser los primeros, pues ellos van a ir hasta el final. Y pienso que esto pueden sacarle mucho provecho. Luego, esta première tiene 16 años y el último ciclo que es terminal, donde van a adquirir el bachillerato. Hay un último examen que es el baccalaureat. Entonces, en función de esto, siempre habrá el inglés como primera lengua y la optativa, que puede ser español y otras lenguas. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? Sí, podemos hacer una primera pequeña rondita de preguntas de lo que te han ido preguntando hasta este momento. ¿Te parece bien? Muy Y bien. luego vamos con lo demás. Acá hay una pregunta porque tú has mencionado que tienes experiencia en 2 periodos consecutivos como asistente. Muy bien. Tú eres de Honduras, pero al parecer otros asistentes de otras nacionalidades no podrían participar en 2 periodos. ¿Tú tienes conocimiento sobre eso? ¿Es una creencia o es verdad? Depende de la nacionalidad. ¿Tu caso fue algo excepcional? Em, Fue un caso excepcional porque, bueno, no sé cómo pasó todo. Tengo entendido que sí, ciertas nacionalidades tienen el derecho de poder hacer 2 años como asistentes. Puede ser 2 años consecutivos o un año sí, otro año no, y luego volver a postular y ser asistentes. Pero en mi caso fue muy particular. eh, no sé exactamente, fue por medio del programa que lo rige, por el ente que rige el programa de asistentes en Honduras, que me contactaron y me dijeron, bueno, si puedes y quieres otra vez, te damos la oportunidad. Y bueno, yo dije sí, pero fue Ah, un caso entonces particular. has tenido que postular en 2 ocasiones. No es una postulación que cubrió 2 años, sino postulaste, fuiste elegida, fuiste a un periodo, luego Correcto. regresaste, volviste a postular Correcto. porque te dijeron que podías volver a participar. Ya, de repente depende también de la demanda, ¿no? Había muchas plazas y pocos postulantes, entonces te invitaron a ver si querías repetir la experiencia. Correcto, fue ese el caso. Yo en mi primer año terminé, regresé a mi país de origen, Honduras. Luego el ente que rige el programa en Honduras me contactó y me dijo, hay puestos que no, bueno, hay plazas disponibles, entonces es ahí que me han hecho la propuesta. Muy bien, hay una siguiente pregunta y es que como asistente de lengua, además de apoyar en las clases, ¿no? ¿Tienes que realizar alguna tarea administrativa o documentos? Por ejemplo, ¿tienes tú que registrar las asistencias? ¿Hacer algo documental de la parte de la enseñanza? Es una muy buena pregunta. Creo que eso va a depender. Va a depender del profesor titular. Em, yo nunca hice registro porque los grupos, bueno, también depende cómo se van a trabajar los grupos. Entonces, el profesor lo que hacía es que llegaba, tenía toda la clase y él hacía el registro. Entonces, luego, por ejemplo, nos dividíamos y volvía a hacer el registro para saber que todo estaba bien. Perfecto. Entonces creo que va a depender porque en algunos casos a otros asistentes me han dicho que sí, que ellos podían tomar asistencia hasta el momento, pero algo que sí tiene que estar muy claro es que el asistente no puede evaluar. No tenemos el derecho de hacer evaluaciones. Y Marjorie, tú mencionaste que en algunas escuelas, en determinados pueblos, no es común que los alumnos estudien español en la primaria. O sea, la opción de estudiar español en primaria
no es una opción, no existe en estos pueblitos y que lo normal es que el español comience a ser una opción en el colegio, ¿sí? ¿Puedes decirnos cuál fue el nombre de tu pueblito? A ver si alguno de los que están aquí van a ir a ese pueblito para saber si sus alumnos han visto español en primaria o no. Muy bien, si ya recibieron la afectación, la GT denominación, normalmente les dice college o lycée. En mi caso, en el primer año yo estuve asignada al pueblo, bueno, una pequeña ciudad, se llama Cognac, en Academia de Poitiers, y estuve trabajando en 3 establecimientos, 2 colegios y un liceo. Entonces, en el mismo documento, en la GT denominación, tiene que indicarles cuántas horas van a trabajar o cuántos establecimientos van a tener que asistir, que participar. Entonces, en la Academia de Poitiers, en esta pequeña ciudad de Cognac, los chicos ven español como una opción, como una lengua optativa a partir del colegio, ¿sí? A partir del colegio. Normalmente Ya. funciona de esta manera. En primaria, algunas escuelas que comienzan a incluirlo, Ujú. pero sí o sí, siempre en colegio. Muy bien. Y por eso tus alumnos eran principiantes, ¿sí? Correcto. Vale. Y otra preguntita aquí que he anotado ya para devolverte la palabra y continuar es que hay como un estándar de los horarios de clase en college y liceo, o sea, normalmente tienen clases por las mañanas, por las tardes. ¿Cuál suele ser el horario escolar en college y liceo? El horario escolar, bueno, no sé cómo es en Latinoamérica, pero bueno, en general las clases inician en Francia a las 8 y terminan a las 18, es decir, a las 6 de la tarde. Son jornadas muy extensas, pero esto no quiere decir que todo el día y todos los días vamos a dar clases o vamos a tener que proponer una actividad, no, porque esto se distribuye también con las otras materias. Normalmente los profesores, el profesor referente, el profesor titular, les va a proponer un horario. Puede ser un horario por semana, puede ser un horario por semestre o puede ser un horario fijo en todo el año. Entonces, que pienso también que pueden, bueno, los primeros días cuando lleguen van a ser días para observar las clases, cómo se desarrollan, para tomar anotes, para ver cómo reaccionan los chicos y ya luego normalmente los profesores son muy simpáticos, muy agradables, entonces ellos siempre se reúnen con el asistente y bueno, dicen, estas son propuestas de las horas y así funciona más o menos, funcionó durante mis 2 años. Sí, o sea, claro, cada uno de repente va a ver su horario, pero me imagino que la pregunta va orientada para saber si durante el día uno puede, no sé, meterse a algún cursito, hacer otra actividad, Sí, por sí, sí, ejemplo. Entonces, digamos que el liceo y el college suelen empezar clases 7 de la mañana y terminan 3 de la tarde, algo así, o también correcto. puede cambiar. Entonces, normalmente si, por ejemplo, em, un asistente tiene clases de 10 de la mañana a mediodía y en la tarde ya no tiene nada de clases, entonces, bueno, tiene su día para preparar actividades, tiene su día para aprovechar, hacer otras actividades que no sean precisamente con el trabajo. Bueno, todo va a depender cómo es la organización, cómo nos gestionamos. Pero una vez que ya hemos cumplido con nuestra hora y ya luego no tenemos nada más, entonces pienso que es posible. Muy bien. ¿Otras preguntas? Por el momento esas serían todas. Muy bien, entonces, chicos,
A ver, ¿cuánto tiempo puede durar una clase? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienen idea? Buena pregunta. ¿Para chicos de college o liceo o en ambos En casos? ambos casos, si tienen idea, si pueden decirme, con gusto. ¿Puede ser una hora? Dura, Sí, muy bien. yo diría 50 minutos. 50 minutos. Sí, normalmente dura 50 minutos, normalmente. Pero claro, esto puede cambiar, a veces puede ser eh, 1 hora y media, pero depende, son casos muy, muy, muy particulares. Normalmente 50 minutos. Y saben, chicos, cómo se desarrolla la clase, es decir, cómo voy a trabajar con los grupos. A ver, ¿tienen alguna idea? A mí me surge la duda si las clases se imparten enteramente en español o sea, franco-español, no sé, o sea, si hablan francés y solamente los ejemplos en español o enteramente en español, es la duda que me surge. Muy bien. De hecho, los profesores, cuando enseñan la gramática, la enseñan en francés. Pero como asistentes, bueno, yo lo que trataba era siempre hablarles español, aún si tenía un nivel o podía comprender el francés, porque pienso que así el estudiante está un poco obligado a hablar español. Ellos todo el día escuchan francés, por decir así, y solo tienen que 1 hora, 2 horas para poder comunicarse eh, en el idioma que están aprendiendo. Entonces, eh, lo recomendable es tratar de hablar español, pero eso lo van a ver según el público, según cómo los alumnos reaccionan, cómo son ellos, sus personalidades. Entonces, una clase se puede desarrollar, es decir, podemos trabajar en coanimación, es decir, con el maestro a nuestro lado, el maestro principal y puede ser el asistente dando la clase, los dos. Y de esta manera va a haber una organización previa. Es decir, va a venir el profesor y les va a decir, por ejemplo, necesito que hables de tal tema, pero yo voy a ayudarte, por ejemplo, voy a anotar el vocabulario y tú, bueno, das tu clase. Eso puede pasar. También puede ser que la clase se divida en dos partes, es decir, por grupos. Grupo 1 pueden tomar, sean 15 alumnos por mucho, lo recomendable es que sean 10 alumnos y ustedes estén dando su clase o trabajando alguna actividad con estos alumnos en otra aula, o bien puede ser, si el aula es muy grande, puede ser que ahí mismo. Y luego hacen el intercambio del grupo. Puede ser también 30 minutos con el primer grupo, luego intercambian y así completan la hora. Todo va a depender. Entonces, ¿estamos bien por el momento? Sí, Sí. sí, podemos Sí. acumular un poco más de preguntas para otra pausa más adelante. Puedes continuar. Entonces, luego, chicos, tenemos más precisamente el español en college. Ya les he mencionado que son dos lenguas obligatorias, en nuestro caso va a ser el español, si los chicos, bueno, deciden. Y es una enseñanza por nociones, es decir, siempre hay como un acto comunicativo, es decir, hablar sobre la familia, poder presentarse. No es que la enseñanza va a ser, eh, por ejemplo, no va a ser aislada, tiene que haber un contexto, tiene que haber un sentido por el cual ellos tengan que utilizar, sea la gramática, el vocabulario, para comunicar al final. Perdón. Y normalmente en college
si les digo, si es la primera vez que los chicos van a tener el español en clase de C100, van a comenzar con un nivel básico, un A1, y a final, perdón, ¿sí? Se le abrió el micrófono a una persona, pero ya lo bloqueé, no te Ah, preocupes. perdón, pensé que era una pregunta o algo. Y a final de 300, normalmente van a tener un B1, porque es cierto, hay clases que, bueno, tienen un muy buen nivel, entonces es posible. Y, por ejemplo, este es una tabla, por decir así, de las temáticas o de las nociones que se ven en estos ciclos. Por ejemplo, en C100 se habla sobre las personas, es decir, puedo presentarme, presentar a mi familia, presentar a otras personas, sobre la vida cotidiana, la rutina, hablan también de los días de la semana, pero siempre en un contexto. Y luego, por ejemplo, va aumentando la dificultad según el marco común europeo. ¿Todo bien por el momento? Marjorie, ¿puedes ponerlo en modo presentación para que se vea más grande? Ahí en ese botoncito. Vale, Sí, mira bien. Ah, sí, sí, así perdón. sí. Ujú. Entonces, estos son los temas que se pueden ver en, en el año 100, ¿no? De Correcto. A1 a 2 y luego el siguiente año. Perfecto. Estos temas, ¿de dónde salen, Marjorie? Estos temas los encuentran en el sitio Eduscol. Más adelante también les voy a compartir el sitio porque el sistema educativo francés tiene una programación con los contenidos, qué tema se va a enseñar, qué aspecto lingüístico, qué aspecto cultural, y en función de todo esto, pues los profesores y los asistentes también se organizan, qué documento, qué actividad, de qué manera. Entonces, esto ya se encuentra en el sitio oficial del Ministerio de Educación francés y está accesible para todas las personas. Solo escribes en Google, bueno, quiero saber el programa de C100, el programa de Sanquien, y lo encuentras. Lo siento, creo que tengo pequeños problemas de tecnología. Sí, creo que cuando te pedí hacer clic en presentar, se congeló, ¿no? Se congeló un Sí, poco. Sí, sí, ya puedes dejar de compartir e intentar compartir de nuevo a ver si puedes retomarlo. Ajá. Lo siento, pero bueno, No, no hay con la problema. tecnología esto es así es. Ujú, no hay problema. Entonces, chicos, ¿qué les parece hasta el momento? ¿Tienen inquietudes? ¿Ya conocían un poco el sistema educativo francés? ¿Qué me pueden decir al respecto? Pueden comentarlo por el chat. Por aquí también nos han preguntado sobre la disciplina en los salones del Licey College. Y por ahí quedó pendiente una pregunta de la parte anterior, de si tú, según tu experiencia, aconsejas vivir en el mismo pueblo o en una ciudad. Ujú. Pienso que, eh, bueno, yo viví en el mismo lugar donde trabajé, porque a veces el mismo establecimiento tiene ya reservado alojamiento para los asistentes. En este caso, yo los invito a que estén contactando al referente todas las preguntas en cuestión de alojamiento, y igual el transporte puedan hacérselas llegar,
En mi caso fue así, yo estuve alojada dentro, en el parámetro, perdón, del establecimiento. Ellos tenían ya reservado en ese caso, entonces no fue tan complicado. Pero si ya son grandes ciudades como, bueno, por ejemplo, París, ya es más complicado, pero pienso que siempre una que otra, hay una que otra propuesta de alojamientos reservados para los asistentes. Vale, también nos preguntan, ya que más adelante puedes hablarnos un poco sobre la disciplina en Licey College. Además de esto, eh, el maestro principal de español seguramente sigue la metodología de los libros y decide los temas de la clase, pero el asistente puede decidir temas de clase o antes los tiene que coordinar con el maestro. Es posible las dos. Ya tiene una programación, pero por ejemplo, si hay aspectos culturales que son interesantes o que se pueden eh, fusionar, es posible. Si también al final, por ejemplo, te gustaría o les gustaría compartir un tema en particular, por ejemplo, eh, las frases idiomáticas de cada país, eso es algo que no está exactamente en el currículo, ¿no? Pero es posible y se puede enseñar, porque es interesante, a los chicos les motiva también, siempre van a encontrar sorpresas, entonces es posible. Todo esto siempre pregunten, hagan las sugerencias. Los profesores, les digo, de verdad son muy, muy abiertos en cuestión a, a las ideas, a las propuestas. De hecho, a muchos les gusta que, bueno, que tengamos ese sentido de esa proactividad, ¿no? Pero también no pasa nada si al final dices, bueno, respeto lo que tengo, también me gusta, Ujú. es posible. Yo les digo, las dos son válidas. Ok. Muy Entonces, bien, bueno, entonces puedes continuar y luego hacemos una nueva pausa. gracias y gracias por la espera. Ujú. Para entrar más en contexto con respecto al liceo y el español, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de liceo. Por ejemplo, está el Liceo Général et Technologique, que son los más comunes, o sea, son los liceos generales, como dice su título, no, bueno, general. Y luego hay los liceos profesionales, que son más técnicos. Por ejemplo, liceos de hotelería. No sé si alguien ha sido seleccionado para un liceo profesional, ¿no? Sandra, Porque aquí le Sandra, enseñan, Camilo, ujú, ¿sí? varios. Varios. Sandra, Entonces, Camilo, Brian. muy bien, es posible que la programación o el contenido cambie, porque hay asistentes que están en liceos de hotelería y turismo, lo que quiere decir que el contenido va a estar relacionado a esta disciplina. Entonces puede cambiar. Igual los maestros titulares siempre, bueno, van a estar apoyándoles. Yo pienso que ser asistente no es estar solo. Siempre hay alguien acompañándonos y que nos despeja también de las dudas, porque hay ciertas preguntas que llegan y es hasta que llegamos que, bueno, vamos a saber la respuesta. Y luego, por ejemplo, hay lycée des métiers, que este es como un liceo general, pero la diferencia es que tienen especialidades, por ejemplo, en arte, en cine, en diseño de moda. Tienen especialidades muy puntuales y que también va a cambiar un poco el contenido, pero siempre toma el contenido del liceo general.
¿Alguien está en este liceo? ¿Tiene en su AGT de nominación? ¿Tiene, no? Sí, Sí. Daniel nos dice que se va a un lycée de métier. Yo en este año, en la Academia de Orléans Tours, estuve en un liceo de métier y me fascinó muchísimo porque estaba orientado en las artes. Entonces, eh, los chicos eran más creativos y eso me permitía también pues sacar provecho al español. Y luego, en el liceo va a cambiar un poco las horas o el número de horas. Por ejemplo, ya se sabe que sí o sí todo el mundo va a tener 2 horas de clase de español, pero en segundo van a tener 2 horas y media. Mm. En premier van a tener 2 horas y en terminal se va a reducir a 1 hora y media a la semana. Si son clases con especialidad, es decir, alumnos que decidieron tomar la especialidad de lengua, literatura y cultura, que es el CE, van a tener horas complementarias a las 2 horas y media o a las 2 horas o a 1 hora y media. Es decir, en segundo van a añadir 2 horas más. Es decir, que al final van a tener 4 horas por semana. Y en el caso de la especialidad en segundo, hay bueno, van a pasar el examen oficial del B1 en segundo. Y a veces los asistentes, bueno, ayudan a preparar a los estudiantes más que todo para la producción y la comprensión oral, que ese fue mi caso y tengo también entendido que en la academia también hubieron otros asistentes. En Premiere, aparte de las 2 horas, se añaden 4 horas más, es decir, que tienen 6 horas a la semana. Y en Terminal tienen 6 horas más la hora y media, son 7 horas y media. Entonces, cuando son las clases de especialidad, al final los chicos en Terminal pueden llegar a obtener un nivel C1 en español. Porque, bueno, tienen 6 horas, ya es un contenido más profundo, se aborda más la literatura, los chicos leen obras literarias completas, se hacen análisis, se comenta, hay mucho, el pensamiento crítico desarrollado a un nivel profundo, entonces los chicos al final, pues, aquí el francés se olvida. Entonces, chicos, ¿qué precisamente mm, hay que enseñar o cuál es el contenido, las temáticas, los ejes que se ven en segundo? Hay una gran temática siempre y va a ser el arte de vivir, l'art de vivre ensemble. Y luego hay, por ejemplo, los ejes, es decir, va a ser un subtema y de este subtema se va a trabajar en una secuencia. Por ejemplo, vivre entre generación. ¿Qué actividades podrían proponer o qué temas podrían hablar ustedes? Si le dice el profesor, bueno, mira, estamos trabajando vivir entre generaciones, ¿qué me pueden comentar de sus países? ¿Qué ideas pueden hablar acerca de este tema? Tal vez las actividades típicas de gente de determinada edad en mi país, ¿no? ¿Cómo se entretienen los jóvenes? ¿Cuáles son sus actividades comunes? Correcto, Un fin de semana típico en la ciudad de donde soy. correcto, muy bien. Por ejemplo, si les dice el profesor, bueno, vamos a comenzar una nueva unidad y vamos a trabajar lo que son las profesiones, le monde du travail, ¿qué puedes añadir? ¿Qué puedes complementar acerca, bueno,
de la parte cultural de tu país. ¿Qué podrían decir, por ejemplo? Ya sabemos que el sistema educativo no es lo mismo. Entre Francia y Latinoamérica, bueno, en Honduras no es lo mismo. Entonces ya tenemos idea de que los horarios pueden cambiar. Ujú. Los horarios de trabajo, ¿no? Que cambian en cada Correcto. país. Entonces Ujú. podrían hablar sobre los horarios de trabajo, cómo funciona, por ejemplo, en Perú, cómo funciona en España, los horarios en la vida cotidiana también. Es algo muy sencillo, pero al final impresiona, por ejemplo, a qué horas se come en Honduras, a qué horas se come en Francia, en España, en Argentina, por ejemplo, que va a cambiar. Son pequeñas cosas, pero siempre se incluyen. Y así sucesivamente. Estos son los temas principales, pero siempre se pueden abordar diferentes aspectos que permitan enlazarlos. Ahí está. Y luego, por ejemplo, para Premiere y Terminal va a cambiar un poquito. La temática y tanto los ejes son diferentes, pero, por ejemplo, tenemos la primera temática, que son los gestes fondateurs. Va a hablar acerca del mundo, de la cultura, el medio ambiente y se va a desarrollar en 8 ejes temáticos. Entonces tenemos el primero, que es Identité, Échange. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de cómo abordaría este eje, este contenido, teniendo en cuenta el pequeño descriptor? Ajá. Mm, Tal vez migraciones. Migraciones, muy bien. Por ejemplo, en Perú tenemos la migración china más grande, ¿no? O la población de ascendencia china más grande en Latinoamérica. Podría contarles cómo es que llegaron, por qué llegaron, en qué situación llegaron, cuál fue el contexto y cómo han influido en la cultura de mi país, ¿no? Cuando la Correcto. migración china. Ujú. Muy bien, sí, sí. Pero cuando se está hablando de globalización, se está hablando de cómo cómo el inglés y cómo los idiomas afectan a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces podemos hablar de las diferentes, no sé, producciones televisivas de reggaetón, musical, de pronto las influencias como Shakira, que son, bueno, estoy hablando desde Colombia, costa Caribe colombiana, cómo, pues, cómo se puede entender y comprender la cultura desde la globalización, ¿no? Sería, ¿no? Correcto, correcto. Los dos son válidos porque son diferentes perspectivas, pero al final aborda lo que son identidades e intercambios. Entonces, muy bien, ya tenemos ideas de cómo abordar este primer eje. Luego, por ejemplo, el eje 2, que se trata de espace privé, espace public. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo lo abordaría? Hablamos siempre de la sociedad, de los derechos, igualdades, de la evolución, estereotipos. ¿Cómo abordarían ustedes este tema? Pues se podría hablar de un nuevo tema que es la economía del cuidado. Entonces, desde cómo la economía del cuidado, cómo se vive la economía del cuidado en Latinoamérica y cómo se está intentando cambiar los roles, el género o los papeles como tal, ¿no? Muy Sería, bien. Sí, sí, muy bien. Y por ejemplo, tenemos en el tercer eje, que es arte, art et pouvoir. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué les dice? ¿Cómo, cómo puedo yo aportar algo a esta temática? La canción protesta de algunos países, ¿no? Cómo se han creado canciones para protestar por algún problema social, los desaparecidos,
Sí, la canción Muy Protesta, que bien. es un Pueden ser varios países. a través de canciones, a través del arte muralista, por ejemplo, Frida Kahlo, también las diferentes representaciones, estatuas, culturas, todo lo que permita, pues, tener un enlace entre el arte y que también evoque las memorias de los pueblos. Y en el 4, por ejemplo, tenemos mundos virtuales, es decir, las redes sociales. ¿De qué manera podemos aportar a este contenido? ¿Qué perspectiva, por ejemplo, hay en Latinoamérica, en un país preciso, sobre cómo se manejan las redes sociales? El voto electrónico, tal vez, ¿no? Como todavía en Perú no votamos electrónicamente, pero en Francia ya se puede votar por internet, ¿no? Sí, esos son aspectos importantes también, que, que a veces lo olvidamos, pero decimos, ah, esto me puede servir, esto puedo hablar. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta todos estos tipos de elementos. Y O luego, sí, perdón. podríamos, por ejemplo, trabajar con una serie de, digamos, YouTubers o TikTokers locales que trabajen cierto tipo de contenido que consideremos pues de valor, ¿cierto? Como cultural o que muestre la vida diaria colombiana, en mi caso, de cada uno de los países, como valerse de un grupo de canales de YouTube o de TikTokers incluso, para hacer una actividad como analizándolos etcétera. Muy bien, perfecto. Sería una actividad perfecta y teniendo en cuenta la edad de los chicos en liceo, es algo que les llamaría la atención. Entonces, muy bien. Y luego, por ejemplo, en el eje número 5, ficción et réalité, ¿qué ideas podrían proponer? Aquí cuando se mezcla, por ejemplo, en qué medida la ficción puede adaptarse a la realidad o la realidad en la ficción. Pues, por ejemplo, con el realismo mágico desde Gabo, ¿no? O sea, si se trabaja, Mm. no sé, hay algunas series que están inspiradas en el realismo mágico. Por ejemplo, hay una que se llama Siempre Bruja, hay otra que también mezcla, pues, ambientan, podemos trabajar una serie, por ejemplo, esta que está en Netflix ahora que se llama La Primera Vez, también se puede trabajar con ellos porque se trabaja elementos culturales, históricos de Colombia, pero ambientado a la historia de ficción. Sería bueno, Muy ¿no? bien. Sí, sí, muy bien, sería perfecto. Incluso Betty la Fea es un gran referente como de la comedia, pero también de el día a día de una empresa en Colombia, de el mundo laboral y de pues las relaciones interpersonales, que aparte es chistosa y pues que es supremamente exitosa. Sí, bueno, ya tienen dos ideas también. Por ejemplo, creo que en casi todos los países hay leyendas. Entonces, por ejemplo, pueden anotar ahí, pueden considerar hablar de una leyenda, porque las leyendas también hay ciertos aspectos verídicos de la vida real y otros, pues, ficción. Entonces, muy bien, perfecto las ideas. Y luego, el 6, por ejemplo, innovaciones científicas, las evoluciones tecnológicas, la ciencia, cómo afecta el modo de vivir y del planeta. Entonces, normalmente aquí se habla sobre el cambio climático. Por ejemplo, no sé si pueden o recuerdan un hecho importante de su país y que puedan evocarlo, que puedan presentarlo. Eh, Puede ser en este aspecto. También con nuestras civilizaciones precolombinas, los aportes que han hecho los diferentes pueblos, eso puede trabajarse aquí.
lo que han hecho los incas, los mayas, los aztecas y todas aquellas civilizaciones. Entonces, ya tienen un par de ideas. Los andenes, por ejemplo, una forma de cultivo de los incas que conservaba el suelo, ¿no? Para conservar el suelo y aprovechar los climas a diversas alturas, Correcto. formas de producción que son formas de producción de los pueblos precolombinos que son considerados patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Correcto. Muy Muy bueno. bien, muy bien. Y ya en el eje 7 es diversidad e inclusión. Entonces, no sé si tienen una idea de qué manera pueden abordar la diversidad e inclusión. Los escucho. Y por ejemplo, aquí me gustaría mencionar, abordaría un tema acerca de la inteligencia artificial con el manejo del español, bueno, en este caso en México, y la existencia del náhuatl. Hace poco salió una noticia donde una chica que habla náhuatl logró hacer como si se integrara o que todavía está como en fases piloto la integración del náhuatl en el traductor de Google. Entonces, pues eso realmente es como se está conviviendo el español con las lenguas nativas de lo que es México. Entonces, también eso sería algo que haría un plus, como hacer esa mancuerna, vaya. Perfecto, perfecto. Yo recuerdo que para este eje yo trabajé, por ejemplo, los mayismos, las palabras mayas y los mayismos en el español. Entonces, por ejemplo, pueden tomar también del Uy, quechua sí. las palabras que vienen del quechua y que están en el español. Entonces, al final los chicos estaban tan interesados que me pidieron hacer 2 secuencias, es decir, 2 horas seguidas de este tema. Entonces, son ideas. Todo va a depender también de la cultura o de lo que ustedes quieran aportar. Claro, Pero nada más mostrarles, por ejemplo, el número de lenguas indígenas en Latinoamérica, ¿no? Les puedes preguntar cuántas lenguas indígenas originarias crees que hay en Latinoamérica. A ver, lanza un número. Y ujú, cuando les dices que son cerca de 500, wow, se sorprenden, ¿no? correcto. Entonces, que tomen conciencia de que el español varía mucho justamente porque está en contacto con un montón de lenguas originarias en Latinoamérica. Correcto. Y es el caso Y también de también, España, que va a cambiar o según los dialectos. ¿Alguien quería decir algo? sí, y también un ejercicio en esto es como de pronto hacer una actividad en la que ellos se hagan conscientes de las palabras que el francés utiliza del español, como que en su día a día, como segura, tienen muchas, y como que hacer una actividad en la que se les pregunte como esta palabra viene del español, del inglés o de donde, y como que escoger las que vengan del español y que ellos las reconozcan, porque a veces uno usa extranjerismos o préstamos que uno no es consciente de que vienen de otras lenguas, también tiene que ver con la multiculturalidad. Es perfecto. Entonces, bueno, ya ven, ya estamos haciendo una lista de ideas que pueden, bueno, tomar, anotar para cuando llegue el día. Ah, me acuerdo que alguien comentó esto y por qué no, es válido. Y para el último eje, porque son 8, tenemos territorio y memorias, territoire et mémoire, más que todo de la herencia colectiva de un pueblo. Es decir, aquí se puede hablar de las revoluciones, de los eventos históricos que han marcado el país. Y bueno, tenemos mucho que hablar. Entonces, estos serían los temas que se abordan tanto en première y en terminal. ¿Todo bien hasta el momento? Y Todo luego, bien. chicos, solo voy a presentar muy rápidamente las temáticas y los ejes porque cambia también, bueno, se añaden, mejor dicho, se va a añadir esto según la especialidad. Entonces, por ejemplo, ellos tienen temáticas sobre las representaciones culturales, temas sobre dominación y sumisión,
por ejemplo, igualdad, los derechos. Hablan también siempre tanto de España, América Latina, el mundo, los desafíos, las perspectivas. Y durante las clases de especialidades, que son lengua, literatura y la clase europea, se ven aspectos más precisos, más puntuales y está más presente la literatura. O sea, se leen libros completos y se trabajan también otros elementos. Entonces, chicos, ya para cambiar un poquito al contenido, porque es posible que, bueno, alguien de ustedes también les diga, bueno, ayúdenme a preparar a los estudiantes para el examen DELE. Tal vez ya tienen conocimiento, pero bueno, muy rápidamente, eh, para tener una idea, porque puede llegar. Entonces, siempre se rigen por le cadre européen commun de référence de langue. Y la idea es que los chicos de segundo, esto es más que todo para segundo, puedan llegar a un nivel B1. La gramática y la parte escrita casi no se toca para nosotros los asistentes. Casi no. O más que todo sería hacer repasos, pero siempre en la parte comunicativa. Así que al escrito no es tanto. Si les dicen, bueno, ayúdame a preparar a los estudiantes, será en la parte comunicativa. Es decir, prepararlos para lo que sería la parte de la entrevista oral del examen, Correcto. ¿verdad? Correcto. No sé si todos saben más o menos cómo se desarrolla este examen, pero igual si no saben, no se preocupe porque el mismo profesor, bueno, te puede ayudar, te puede guiar y también funciona más o menos como el DELF o como el TOEFL. Siempre hay la parte escrita, la compresión de textos, luego la producción oral y también la interacción. Entonces funciona casi de la misma manera. Y en el caso que al asistente le toque ayudar a preparar, sería interacción y la parte de producción. Entonces, tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, esto es muy rápido para el nivel, que también pueden encontrarlo más adelante. Y, por ejemplo, este sería, hay libros, hay textos. Los profesores tienen los textos como tal, entonces ellos los prestan para que el asistente pueda, pues, tener una idea, pueda estudiarlo y luego, pues, entrar a la materia, a la preparación. Más o menos cómo funcionaría, por ejemplo, está la parte de interacción. Este es de 1 a 1, muy fácil porque los sujets, sí, los sujets pueden trabajar no solo del B1, sino B2, perdón, A1, A2 y B1 durante las secciones para que los chicos puedan tener tanto de lo fácil a lo difícil, por decir así. Entonces, por ejemplo, un tema puede ser hablar de una persona en particular, de un amigo, de la descripción, de la familia, y todo esto es vocabulario, es contenido que se ha trabajado en clases. Entonces, el rol del asistente es guiarlo, es ayudarle, tomar notas, por ejemplo, de los errores y luego, bueno, decirle al profesor, que este era mi caso, porque a mí me tocó preparar a los estudiantes, tomaba nota de las fallas, por ejemplo, y luego hablaba con el profesor y tratábamos
de buscar una manera de cómo ayudarles a corregir y de esta forma, pues, que el estudiante pueda ir bien preparado. Entonces, son temas de la vida diaria, no son temas difíciles tampoco, porque está adaptado al público educativo. Y, por ejemplo, este es son otros sujets, otras situaciones, que es una preparación, por ejemplo, este es como un monólogo. Usted ha perdido una mochila y en una estación de tren, por ejemplo, son situaciones reales. Y de esta forma, pues el asistente también puede dar consejos, estrategias, puede ayudarle. Entonces, si pueden leer, son situaciones del día a día. En caso que les toque a ustedes hacer este tipo de preparación. Marjorie, aquí nos están preguntando si el DELE también es similar o diferente al examen del baccalaureat. Y cabe señalar que el DELE es un examen creado por el Ministerio de Educación de España, ¿no? Entonces, yo me imagino que dentro de las clases en liceo, como nos estás mostrando, estimulan esta preparación para hacer que los alumnos se inscriban, se motiven en este examen que es creado por España, ¿no? Porque como es un examen reconocido a nivel internacional, los ayudan a prepararse, pero que quede claro que el DELE es un examen creado por España. Correcto, es diferente. Por ejemplo, el DELE son los estudiantes de segundo, solo los estudiantes de segundo que van a tener que pasar este examen. Y el baccalaureat será para los estudiantes de terminal, es decir, para bachillerato, el último ciclo. Entonces son diferentes. El DELE cumple la misma función, por decir, del TOEFL, el DELF, DALF, que es para certificar el nivel del idioma. Entonces, al final, los chicos de segundo, bueno, pasan el examen, van a tener este reconocimiento de que ellos tienen el nivel acreditado. Entonces, chicos, algunas ideas, quiero proponerles ideas de actividades para el español. Pienso que esto les puede ser de utilidad, de qué manera podemos enseñar o de qué manera puedo sacar provecho a la producción oral, porque ese siempre será nuestro objetivo como asistente, que el estudiante pierda el miedo, porque a veces son tímidos, pero nuestra función también es que ellos puedan comunicarse, ayudarles. Entonces, actividades que ustedes pueden proponer dependiendo el tema, dependiendo la situación. Están los debates, si el tema lo permite, por ejemplo, un debate que pueden realizar, un ejemplo sería el sistema educativo, los horarios. Por ejemplo, si prefieren vivir también, sea en el campo o en la ciudad. O sea, son temas que permiten eh, hacer este tipo de actividad, el debate. También están los juegos de roles, eh, el carnet de voyage, para hablar un poco en pasado o bien para hablar de temas puntuales como los viajes. Por ejemplo, como lo he dicho, los alumnos en general son muy competitivos, les gusta bastante los desafíos y puede ser un escape game. De, por ejemplo, yo hice uno sobre la parte cultural para que pudieran descubrir un poco, entonces puede funcionar también. Otros desafíos, por ejemplo, como Yo Nunca, no sé si conocen este juego.
Entonces les permite también repetir las frases y de esta forma pues memorizar, pero en un contexto. Un ejemplo sería como la rutina. Yo nunca me levanto a las 3 de la tarde. Entonces son pequeñas frases, pero de una forma diferente, claro, más dinámica puede ser. Las loterías o los bingos, bingo mexicano, por ejemplo. En el caso de college, pueden aplicarlo también cuando los chicos están aprendiendo los números, pueden hacer un bingo de números y de esta forma poner en contexto los números, por ejemplo, es adaptarlo también. Decir, bueno, con frases, siempre con frases. María es una persona, dar las características, es una persona de tercera edad, tiene 36 años. Entonces los chicos buscan en el tablero 36. Y así pueden ir jugando y ver también cómo son los estudiantes. Por ejemplo, hay otro desafío también, el tesoro perdido, que puede tratar, sea de la parte cultural o también como de las direcciones en college, las charadas, las mímicas, las trivias, puede funcionar. Creación de un blog, por ejemplo, puede ser a través de videos, hacer como bueno, este podría ser un proyecto que también pueden abordarlo con los profesores si es posible realizarlo. Siempre que tengan proyectos en mente, siempre es necesario pues hablar si es posible, porque hay otros temas también como eh, otros temas que hay que tener atención. Por ejemplo, las fotografías, este tipo de cosas, hay que siempre preguntarle al profesor, pero es posible. Pueden hacer también concursos como de trabalenguas, de oratorias, de poemas. eh, Pueden hacer concursos también para la Semana de Lenguas, canciones. Esto depende, ¿no? De lo que estén trabajando, pero es posible. Y ya están los proyectos también de clases, que son actividades un poco más elaboradas o que toman más tiempo. Entonces puede ser una web radio. Yo en mi caso, en mi primera experiencia como asistente, hicimos este proyecto de web radio. Entonces, con un tema en particular, los chicos grababan su voz y luego había todo un montaje, ¿no? Audio, un poco de los videos, no exactamente del rostro de los alumnos, porque ese es un tema que hay que tener mucho cuidado, pero entraba también la parte creativa. Los alumnos hacían propuestas creativas y ellos estaban muy comprometidos. Entonces, les voy a enseñar rápidamente y me dicen si lo ven, observan, ¿sí? ¿No? No, yo creo que no. Todavía vemos tus diapos. Bien. Entonces, Si lo has abierto en una pestaña diferente, en una ventana diferente, le voy a dejar de compartir. tienes que volver a compartir para seleccionar compartir esa pestaña. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo estuve en este liceo, el Liceo Jean Monnet, y este fue un proyecto que, bueno, en particular yo quería hacerlo porque vi que el nivel de los estudiantes era muy bueno, entonces dije, bueno, ¿por qué no podemos hacer esto? Había el equipo necesario también, entonces se lo comenté a los profesores y al final, bueno, ellos dijeron, "Ah, podemos hacerlo". Entonces, eran pequeños videos, el nombre de los estudiantes y abordábamos diferentes temas.
Entonces, no sé si se va a poder escuchar. La bachata es un ritmo bailable de origen dominicano. Entonces, no sé si se escucha un Sí, se poco. escuchó. Ujú. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando sobre los géneros musicales. Entonces, los chicos quisieron hablar sobre la bachata, por ejemplo, un ritmo que a ellos les gustaba de, de una canción en particular y ellos presentaban su tema. Todo este diseño, pues, lo hicimos juntos. Entonces, es posible hacer este tipo de proyectos si, bueno, si tienen la motivación, pero pienso que es algo muy bonito también, que queda allí. Por ejemplo, yo terminé mi misión y bueno, todavía está. Y los estudiantes estaban muy comprometidos porque era una forma diferente de hablar español, de aprender español. Entonces pienso que es interesante también eh, sacarle provecho a los talentos, a los dones que ustedes tengan, chicos. Si ustedes son personas artísticas, pueden hacer secuencias. Si cantan, pueden también, o si son personas un poco más que le guste más la literatura, también pueden proponer este tipo de actividades. Y luego, ¿ven las diapositivas? Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, pueden proponer piezas de teatro, exposiciones muralistas, que los chicos puedan, por ejemplo, representar un poema en un dibujo y luego grabarse y ya montan lo que es como una exposición. Es posible. Pueden hacer también, crear reportajes, talleres de pronunciación, como trabalenguas, por ejemplo, los acentos en español, porque es un tema que les cuesta mucho, los acentos, entonces pueden hacerlo. También los que han trabajado como profesores pueden hacer correspondencias con sus alumnos, por ejemplo, sea de Perú, de México, de Argentina, de España, pueden hacer correspondencia con sus ex alumnos y con los alumnos franceses. Se pueden grabar 2 minutos y allí hay una interacción. Entonces es posible y es una forma diferente de enseñar el español, una forma también como de que los alumnos entiendan que hay una utilidad de aprender español, que no sea solo una materia más. Pueden también proponer una danza tradicional, pueden preparar, por ejemplo, me van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con enseñar el español? Sí, tiene que ver porque puede ser inclusión, por ejemplo. Diversidad e inclusión, presentan, por ejemplo, un traje tradicional y si pueden bailar, pues bueno, ya, ya se sacan sus pasitos. Pueden hablar también sobre las influencias de las lenguas autóctonas en el español, que es posible. Entonces, hay actividades que, bueno, solo son ideas y más adelante, bueno, ustedes podrán evaluar si está bien o no, o si con este tema me funciona. Y por ejemplo, esta es una actividad. Ya no ¿Para qué vemos la nivel? siguiente diapo. No, no, ok. Nos quedamos en ideas de actividades a proponer. En la diapositiva 19 nos hemos quedado. Ahí está. Ahora sí. Ujú. Sí, perdón. Por ejemplo, esta es una actividad muy sencilla. ¿Para qué nivel piensan, chicos, que podría funcionar? ¿Para liceo, colegio? A ver.
Esta sería una actividad, por ejemplo, que se podría utilizar en colegio para hablar de la geografía, correcto, como dice Luis, en colegio, em, que puede funcionar como trivias, pequeñas trivias. Por ejemplo, estas imágenes, ¿qué les dice? Esta es una manera también de comenzar a trabajar eh, el pensamiento crítico con los chicos. ¿De qué se trata esta historia? ¿Correcto? Una historia. ¿Alguien puede decirme qué historia es? Si alguien desea participar, enciende el micro y nos cuenta, a ver, nos cuenta la historia a partir de los dibujos. ¿Alguien ya tiene Bueno, la respuesta? sí, La Sí, Llorona. es La Llorona. Es la leyenda de La Llorona. Entonces, por ejemplo, con pequeñas imágenes, ya los chicos pueden comentar, pueden ya darles ideas. Entonces, solo son propuestas de cómo trabajar el español. Por ejemplo, aquí es un tablero. Pueden utilizar dados también y de esta forma, bueno, pueden separar a los estudiantes en grupo, o, bueno, todo va a depender la clase, pero es una forma también de hacer que los estudiantes hablen, porque ese es a veces un poco el desafío. Como los chicos están comenzando, en este caso que es una actividad para colegio, a veces les cuesta o tienen miedo o son tímidos, entonces son actividades que sí o sí van a tener que hablar de una forma un poco más lúdica, como juego, podemos decir, pero siempre con el objetivo de enseñarles el español. Y por ejemplo, esta actividad, bueno, es una canción que puede funcionar también, sea para colegio, sea para liceo. Les encanta cantar. Y yo la había utilizado para enseñar el español en el mundo, por ejemplo, en colegio, para trabajar los países, un poco también las nacionalidades. Entonces, una canción puede ser también útil como actividad. Y bueno, algunas fuentes, está, hay una página donde se pueden inscribir, es gratis y pueden tener algunos fragmentos de los libros. Voy a ver si se puede compartir. Entonces, aquí les También comparto. tenemos a Alex que nos ha dejado los enlaces a lo largo de este taller. Ha ido dejando algunos enlaces, algunos coinciden con los tuyos, Muy bien. Marjorie. Sí, entonces los repito ahora, los he recolectado y acá los vuelvo a colocar para que los tengan ahí juntos, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pueden copiar. Entonces, solo rápidamente, ya casi para terminar, chicos, en este sitio solo tienen que inscribirse con un correo y listo. Ya pueden acceder a los libros y de esta forma también, pues, ver qué actividad o qué propone y de esta forma, pues, adaptarla según el público. Ujú.
Ya casi para terminar, solo, a ver chicos, durante las primeras semanas, ¿qué hacemos durante la primera semana? Entonces, la primera semana normalmente, desde el 1 de octubre, es una semana de observación para que ustedes puedan tomar nota, o, bueno, la palabra lo dice, constatar cómo funcionan las clases, cómo son los alumnos, cómo eh, la forma como la maestra o el profesor pues se desenvuelve, porque esto también les va a dar ideas de cómo ustedes van a presentarse. Generalmente, siempre que llega un asistente, los maestros piden una presentación personal y una presentación del país. Entonces, una idea de cómo lo hice yo, por ejemplo, hice un collage de cosas que me gustan, de cosas que hago, de cosas que me gustaría, y de esta forma, por ejemplo, los alumnos eran ellos quienes hacían las frases. Al asistente le gusta bailar. Al asistente le gusta tomar café. Entonces, es una manera también que ellos ya empiecen a usar la lengua, a utilizarla. Y como también tenía que presentar mi país, Honduras en este caso, lo hice como un pequeño desafío. Porque a veces, bueno, pensamos en cómo lo hago para que no sea solo un monólogo, sino que ellos también puedan participar. Entonces, yo lo que hice fue buscar un video de mi país, publicidad, y traté de poner los subtítulos y si ya lo tienen, pues mucho mejor. Entonces, los chicos tenían que ver este video y luego hice un tablero con preguntas, por ejemplo, la ubicación de mi país, la ciudad, la capital, alguna cualidad, algún producto gastronómico, un elemento cultural, y luego teníamos que sumar. Entonces, ahí me di cuenta que eran competitivos. Entonces, solo es una idea de cómo presentarse, pero claro, ustedes pueden hacerlo de otra forma, solo son ideas. Y bueno, creo que es importante también desde la primera vez que nos paramos, cómo los alumnos nos perciben. Pero bueno, será una experiencia muy, muy linda. Yo estoy convencida que la van a aprovechar al máximo. Entonces, eh, estos solo son algunas ideas de actividades y también generalidades sobre el sistema educativo francés que espero que puedan ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Marjorie. Vamos a ver si hay algunas preguntas finales ya para ir cerrando. Yo ya no he encontrado más, salvo que quedó pendiente el tema de la disciplina. Si nos podrías contar cómo se maneja a nivel de colegio y de liceo, si te dieron algunas indicaciones tus profesores principales sobre qué hacer en caso de indisciplina. Bueno, con la disciplina casi no hay problemas. Normalmente bueno, hay estudiantes de todo tipo. Estudiantes que sí está motivado, el estudiante que está obligado, el estudiante que... y no solo en un país, sino que en general, los estudiantes siento que son de esta forma, ¿no? Entonces, creo que también hay un trabajo ya con los profesores
que ven o los hace pensar que tener una secuencia o una clase, una actividad con el asistente, tienen que comportarse de la mejor forma, porque no todas las clases tienen esta oportunidad. Solo tenemos 20 horas, entonces no todo el mundo va a poder trabajar con el asistente y el profesor ya los trabaja mentalmente y les dice, bueno, traten de comportarse de la mejor manera, porque si hacen algo irrespetuoso o algo que no es debido, pues puede que sea la última vez. Entonces ya hay como este trabajo psicológico y, por decir así, mental. Entonces, en mi caso no hubo muchos problemas. Y si había algún comportamiento no adecuado, siempre hablaba con el profesor y él era quien se encargaba, pero muy raro. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Otra pregunta también que había quedado en el aire es que cuando tú tienes que ir a varias instituciones, ¿no? Liceo, college, ¿cómo se maneja eso? ¿En una semana tú tienes que ir a diferentes instituciones o toda una semana vas a una institución, luego la siguiente semana te rotan a otra, o es dentro de una semana que tú te mueves a diversas instituciones educativas? Ambas posibilidades existen. Vale. Por ejemplo, en mi primer año estaba en 3 establecimientos y dentro de la semana eh, tenía el horario para los 3 establecimientos. Aquí hay una organización muy importante de la parte del referente. Por ejemplo, yo tenía un día que iba a un establecimiento, al día siguiente iba al otro establecimiento y ya el resto de los días eh, eran las horas donde tenía más clases. Entonces ellos me lo dejaban, por ejemplo, por días, para no sufrir mucho con el desplazamiento, por ejemplo. Y hay otros asistentes también que, por ejemplo, están en 2 establecimientos y lo que hacen es que una semana están en el liceo y la segunda semana están en el colegio y así sucesivamente, se van alternando. Entonces, todo esto va a depender del profesor referente de cómo sea la organización. ¿Tú recomiendas vivir en un pueblo o vivir en la ciudad? Es que depende, porque, por ejemplo, el pueblo normalmente es un poco más económico y a veces es más fácil para poder desplazarte. Es decir, si tienes que ir al colegio y es como un poco más fácil, ¿no? En algunos pueblos también hay horarios muy reducidos con respecto al transporte. Entonces, a veces esa es la dificultad también de vivir muy lejos. Y si es la ciudad, bueno, la ciudad es la ciudad. Eh, está bien, pero considera la distancia más que todo. Mi consejo es que puedas considerar qué tan factible es la distancia y Listo. los horarios. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues chicos, le vamos a dar las gracias a Marjorie por compartir su experiencia. Gracias también a Alex que nos estuvo ayudando ahí enviando recursos sobre materiales. Muchísimas gracias a Alex Valdés, que también es un ex asistente que siempre nos ayuda a organizar estos talleres. También en el chat les he dejado el enlace donde estamos subiendo las grabaciones de todos los talleres. Les he agregado ahí también el enlace donde encuentran las grabaciones de los talleres del año pasado, porque allí también el año pasado dieron ideas para cómo presentarse con los alumnos, qué actividades realizar. Entonces, es muy recomendable que le den una revisada también a lo que los asistentes de los talleres del año pasado recomendaron, ¿vale? Ahí tienen un conjunto de recursos. Marjorie, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros. Qué lindo que hayas tenido la oportunidad en 2 ocasiones.
y que bueno, que tengas un buen término de periodo, ¿no? Porque ahora mismo estás como asistente, ¿verdad? Bueno, Hasta abril, tal vez. yo estoy en Francia todavía, porque ya terminé mi segundo año. Ah, ok. Y eh, bueno, ahora estoy acá esperando poder entrar a la universidad, entonces que yo los invito, chicos, que sigan participando a estas secciones, porque más adelante también habrá una donde van a hablar sobre las oportunidades que hay después de la experiencia. Entonces, quédense conectados, estén pendientes, porque es una aventura muy, muy rica en todos los sentidos, personal, van a vivir muchas cosas y a nivel profesional también será algo muy valioso en sus vidas. Entonces, pienso que estas sesiones son muy de provecho porque a veces tenemos tantas dudas y no sabemos cómo hacer o qué hacer. Entonces hay que aprovechar esta ocasión para poder despejar todas las inquietudes que tengan y de esta forma pues ir tranquilos, con la mejor actitud, siempre positivos de que se viene una gran experiencia que definitivamente va a marcar sus vidas. Vale, pues gracias por las palabras. Efectivamente, en los talleres de los próximos fines de semana vamos a tener la presentación de uno de los asistentes que nos va a decir cómo podemos buscar oportunidades de estudio o de trabajo después de la experiencia de ser asistentes. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, no se olviden que mañana también tenemos un taller a las 17 horas de Francia. ¿Ok? Y un asistente de Chile nos va a presentar más actividades para llevar la cultura a las clases. Bien, entonces los liberamos para que puedan disfrutar del sábado. Marjorie, muchísimas gracias y a todos los que están asistiendo, los esperamos mañana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Vale, chao.